les bendiga, ¿cómo están? Y viene con tonada argentina. Ese es el problema, creo. Pero es bueno, si escucharon a Messi y les gusta cómo habla, entonces estamos bien. Aunque Messi es de otra ciudad, Messi es de Rosario, ahí es diferente un poco. Bueno, primero que nada me presento, así me conocen un poco más. Soy pastor de la Iglesia de la Profecía en Villa Celina, en Buenos Aires. Estoy pastoreando ya más de 8 años, voy para los 9 años. En Argentina soy director nacional de plantación de iglesias, así que tengo un trabajo misionero constante de viajar a todas las provincias de Argentina con el obispo nacional, llevando capacitaciones, entrenamientos. Y bueno, ese fue un poco el motivo que me trajo tan lejos de casa. Amén. Tenía un viaje a Honduras, nos quedábamos unos días más en Estados Unidos y dijimos, bueno, Sol y Elmer me ayudaron a poder hacer agenda y visitar otras iglesias, así que para mí es una bendición. Y desde ya es un honor poder conocerles. De verdad que estamos lejos de casa y que yo creo que si no fuera plan de Dios hubiera sido muy difícil llegar por mis propios medios hasta este lugar. Pero Dios nos puso las personas indicadas, correctas, y así podemos sentirnos en familia aún estando lejos de nuestra casa. A ver, hay una carpeta que se llama Predicación. Y bueno, hoy quiero compartirles una palabra. Para mí, desde ya, Elmer, gracias. Thank you so much. It's our pleasure. Este tiempo, esta It's our pleasure. de predicarles. Amén. Y mientras preparamos una ilustración, que espero después por ahí paremos un poquito la luz para que se vea mejor, te voy a invitar a abrir tu Biblia. ¿Sí? ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Sí? ¿La trajeron? Si no, te toca echarle mucho ojo al de lado y por ahí estés incómodo. Pero es bueno, si trajiste tu Biblia, vamos a usarla. Y me gustaría ir a una historia del Antiguo Testamento que está en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 16. Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 16. ¿Sí? Y si lo tienen todos, me confirman, me dicen amén, me dicen que ya lo tienen. ¿Se puede apagar la luz de adelante y dejar atrás prendido? Solo un momento. Gracias. A ver, gracias. Solo después cuando hago la ilustración apagamos un poquito todo y listo. ¿Sí? Bien, ¿tenemos todos el texto bíblico? ¿Sí? Amén. ¿Sí? Bien. ¿Qué les parece si lo leemos juntos? Dice la palabra del Señor así, en el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás a Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? ¿Sacudía? Sacudiendo El trigo, ¿sí? En el lagar. ¿Qué es eso lo que estaban haciendo? Bueno, dice el versículo 11 que lo hacía para esconderlo de los madianitas. Es decir, él estaba tratando de levantar la cosecha lo más rápido posible para esconderla porque tenían de enemigo a los madianitas. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. ¿Cuál es la palabra que Dios le dijo a él? Jehová está contigo. ¿Puedes decirse la que está al lado tuyo? Jehová está contigo. ¿Y cómo más lo llamó el ángel? Le dijo, varón esforzado, ¿y qué más? ¿Y qué le dijo? ¿Y cobarde? No, le dijo, varón esforzado y valiente. Y entonces el versículo 13 dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Me parece una queja, ¿verdad? Dice otra pregunta, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿acaso, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. El versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel
de la mano de los madianitas. Y le preguntó, ¿no te envío yo? El versículo 15 dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor de la casa de mi padre. Versículo 16 y último. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Lo primero que quiero contarte, para el que no es tan conocido tal vez la historia de Gedeón, es que Gedeón fue el quinto juez de Israel. ¿Quiénes eran los jueces? Eran líderes que Dios levantaba para poder liberar a su pueblo, para dirigirlo. En este caso, el pueblo estaba siendo sometido por los madianitas, y los madianitas venían a quemar los cultivos para que el pueblo de Israel no tuviera que comer. Así que la Biblia nos muestra a un Gedeón que estaba sacudiendo el trigo lo más rápido que podía para entonces esconderlo. Es decir, Gedeón estaba haciendo todo lo posible para poder sobrevivir. ¿Cuántos de nosotros hacemos todo lo posible para sobrevivir? ¿No? Amén. Hay que trabajar más, hay que hacer de todo. Y uno dice, bueno, llegan las cuentas, acá le dicen llegan los bills, hay que pagar. Y entonces, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Bueno, lo mismo que todos. Se esforzaba mucho porque la situación estaba muy difícil. Pero hay una curiosidad, y esto son cosas de Dios, que el significado del nombre de Gedeón no era cobarde, no era el que se esconde, no era el que sobrevive, sino el significado del nombre de Gedeón era el que rompe, o también se puede traducir como guerrero poderoso. ¿Y a quién no le gustaría que lo llamen así? A ver, hermano, guerrero poderoso, pase al frente, y dice, ¡ah! Pero ¿cuál era el problema con Gedeón? No se sentía como ese guerrero poderoso. Él vivía en esta época difícil y Dios lo estaba llamando para ser ese juez que iba a defender a su pueblo, pero él vivía atacado y empobrecido por los madianitas. Ellos llegaban y devastaban todos los cultivos, entonces en vez de vivir la victoria que Dios quería darle, él vivía en una situación de derrota constante. Él decía, bueno, acá está muy difícil la situación. Vamos a esconder todo el trigo que podamos y con esto vamos a sobrevivir. Y listo. Y así será nuestra vida, no sé hasta cuándo. Y acá es donde empieza nuestra historia para nosotros. Dios eligió a Gedeón para ser el juez de Israel, para llevar a cabo sus propósitos salvadores para su pueblo. Y Gedeón era hasta ese momento un guerrero sin victorias. Imagínate estar preparado para la batalla, tener armas, ser entrenado militarmente, pero decir vivo, derrotado todos los días. Esa es la historia de Gedeón y es un poco el mensaje que quiero compartir con todos ustedes. Y ahora sí, para que me puedan entender mejor, vamos a usar esa ilustración. Es una historia de un camello. Es una historia donde hablan los animales, ¿amén? Es como un poco Disney, ¿no? Cuando vemos el Rey León. Así que solamente vamos a usar la historia para ilustrar, ¿está bien? Entonces, les voy a contar, esta historia se llama Un camellito sabio, ¿sí? Pero él no lo entienda o lo pueda leer, Sí. pero dice una madre, perdón, no sé cómo es, parece que se me quedó ahí. Me quedo así si querés. Una madre y un bebé camello, eso se ve. Una madre y un bebé camello estaban descansando, dice esta historia, y de repente al bebé camello se le ocurrió hacer muchas preguntas, ¿sí? Vamos a avanzar con esta historia, a ver qué es lo que preguntaba. Entonces él le pregunta, madre, ¿puedo preguntarte algunas cosas? Creo que todos conocemos a veces que los niños son de las preguntas. Y la mamá le dice, claro que sí, entonces se preocupa un poco y le dice, hijo, ¿hay algo que te molesta? Entonces, ahí el niño empieza a preguntar. Vamos a avanzar una foto. Sí, please. Ok. Voy a sacudirme menos. Entonces, avanzamos una más. Entonces le dice el bebé camello. Ok. A ver, ¿se filmó? Ahí está. Dice, ¿por qué los camellos tenemos joroba? Eso hasta nosotros queremos saber. ¿Por qué la tienen? Y entonces la mamá le dice, mira hijo, nosotros somos animales del desierto y necesitamos la joroba para guardar grasa y para poder sobrevivir sin agua y sin comida.
Vamos, no, ahora aprendimos algo nuevo. Animal Planet nos ayudaría también con eso. Entonces el bebé sigue preguntando, porque no es que tenía una sola pregunta, quería preguntar más. Entonces le dice, bien, entonces, ¿por qué son nuestras piernas largas y nuestras patas son redondas? Entonces la madre le dice, hijo, obviamente, hay que sale la Argentina a la cabeza. Y le dice, obviamente ellos se adaptan para andar en el desierto. Con estas piernas nos podemos mover por el desierto mejor que nadie. Y dice que la madre lo dijo orgullosamente, como quien dice, mirá nuestras piernas, son largas estas patas. Y bueno, así lo dijo. Pero el bebé quería seguir preguntando, no se quedó solo con eso, tenía más preguntas. Entonces le dice, bien, entonces, ¿por qué son nuestras pestañas tan grandes? A veces esto molesta mi vista. Entonces la madre le dice, hijo mío, aquellas pestañas largas y gruesas son su tapa protectora. Ellos ayudan a proteger tus ojos de la arena en el desierto y el viento. Dijo su madre otra vez con ojos llenos de orgullo. Entonces ahora el bebé empieza como a reflexionar y dice, listo, ya entiendo. Entonces la joroba debe almacenar grasa cuando estamos en el desierto. Las piernas son para andar por el desierto. Y estas pestañas protegen mis ojos del desierto. Entonces el bebé dice lo siguiente. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en el zoológico? Y hay una moraleja de esta historia, para que te la acuerdes. Van a decir, el pastor nos enseñó una historia interesante. Si hacemos una más. Esta moraleja entonces nos dice algo muy importante. Mira, escucha bien. Habilidades, conocimiento, capacidades y experiencia únicamente son útiles si estamos en el lugar correcto. Amén. ¿De qué me sirve el camello? Tener las Amén. patas mejores para el desierto, tener la gran joroba para el desierto, tener esas pestañotas para el desierto, si al final estaban encerrados en el zoológico. ¿Saben? Este mensaje para nosotros es lo mismo que le estaba pasando a Gedeón. ¿De qué le servía tener el nombre de guerrero poderoso? ¿De qué le servía a él haber recibido un gran llamado de Dios, tener gran cualidades? Hasta el ángel le dice, vas a ir con esta tu fuerza. Quiere decir que era una persona capacitada, era una persona fuerte, pero él era un guerrero que no tenía victoria. ¿Por qué? Porque estaba viviendo en el lugar equivocado. Y ese es el título de este mensaje. Guerreros sin victoria por estar en el lugar equivocado. ¿Cuál crees que es el lugar donde el diablo quiere que esté la iglesia? Si pudiéramos imaginar dos lugares, uno sería el lugar incorrecto y otro sería el lugar correcto. Si la iglesia estuviera en el lugar correcto, seguramente sería la iglesia que estaría cumpliendo los propósitos y la voluntad de Dios. Y el enemigo va a decir, no me sirve que la iglesia esté ahí en ese lugar, me sirve que esté en el lugar incorrecto. Y tal vez es lo que le estaba pasando a Gedeón. Gedeón tenía nombre de guerrero poderoso, tenía fuerza, tenía valentía, tenía tal vez todas las habilidades para ser un buen líder, pero él estaba viviendo en el lugar de la derrota. Él estaba viviendo en el lugar donde, bueno, hay que sobrevivir, haremos todo lo que sea necesario. Estaba sacudiendo el trigo lo más rápido antes que lleguen los madianitas. Porque cuando llegaron los madianitas quemaban todo y ya no había nada. Entonces él decía, voy a esconder todo esto, así podremos sobrevivir un poco más. Pero hoy Dios quiere hablarnos a través de esta historia para decirnos y animarnos que así como impulsó a Gedeón, y esta es la parte que más me gusta, Dios tuvo que tratar con el corazón de Gedeón, estoy seguro que Dios también va a tratar con nuestro corazón. Amén. Ahora, pregúntale al que está al lado tuyo, ¿a qué te llamó el Señor? Pregúntaselo. ¿Te podrá responder algo o solo se va a reír? No sé qué decir a esa pregunta. Los pastores me están mirando, mejor no digo nada. La gran verdad es que si nosotros abrimos las Escrituras, lo primero que va a decirnos la Biblia es que Dios no nos llamó a una vida de derrota. La Biblia nos habla de que podemos pasar situaciones difíciles, podemos estar atravesando a veces la escuela del desierto, donde las situaciones no son favorables, pero aún así
la Biblia nos va a decir que Dios, en medio de todo eso, siempre traerá victoria a su pueblo. Amén. Y es lo que ahora Dios quería tratar con el corazón de Gedeón. Por eso esta historia de alguna manera nos puede parecer similar a lo que estaban pasando con los camellos. Los camellos tenían todo el potencial para ser los mejores animales en el desierto, pero estaban encerrados. Yo creo que hoy la iglesia necesita tomar ejemplos como la vida de Gedeón para decirnos en qué lugar permitimos que el enemigo nos ubique. Y tal vez el enemigo quiere que la iglesia esté lo más quieta posible, lo más callada posible, que la iglesia no haga mucho. Pero miren, hoy tal vez no seamos muchos, pero ¿cuántos creen que Dios puede hacer mucho con poco? Amén. Sí. ¿Cuántos hemos leído historias en la Biblia donde hemos visto la provisión de Dios? Que con una tinaja, con muy poquito de harina, con muy poquito de aceite, Dios después multiplicó. Amén. Que con algunos peces y algunos panes, Dios terminó haciendo una cena para muchas personas, para miles y miles. Cuando uno imagina eso, entonces sabemos que lo único que necesitamos es permitirle al Señor que nos ponga en el lugar correcto, con una mente correcta y con un corazón correcto, que estén convencidos de que en las manos de Dios mi vida puede dar mucho fruto. ¿Cuántos creen eso? Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces Dios necesitaba tratar con el corazón de Gedeón. Y ese es el primer punto que quiero desarrollar con ustedes. En el versículo 13 nos muestra a un Gedeón que tenía pensamientos o ideas equivocadas. Ajá. El primer punto es cuando estamos en el lugar equivocado, le hemos dejado que el enemigo nos convenza de ideas o conceptos equivocados. En este versículo hay dos cosas que él dice. El primer concepto equivocado de Gedeón es: nos va mal porque Dios nos ha abandonado. ¿Alguien diría alguna vez has experimentado algún sentimiento así? Bueno, yo tengo que levantar la mano. Amén. Sí, amén. Yo tendría que levantar la mano. ¿Por qué? Porque digo, muchas veces me sentí así. A veces pensamos que las situaciones que vivimos, de alguna manera, nos dan muestra de que Dios, bueno, no estuvo del todo con nosotros, o al menos así lo pensamos. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Por ejemplo, en Juan, capítulo 14, versículo 17 al 18, si quieren lo pueden buscar, y si no yo se los puedo leer. La Biblia dice, Juan 14, del 17 al 18, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y dice algo que es hermoso para nosotros, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa es parte de la promesa de Dios para nosotros. Esa es parte de la promesa que nos dice, jamás estarás solo. El enemigo entonces quiere que nos paremos en el lugar equivocado. ¿Y qué es lo primero que va a querer sembrar en nuestro corazón? Estás solo, Dios te abandonó. Cuando nos paramos en el lugar correcto, entonces Dios, por medio de su palabra, nos va a decir, no estás solo, mi espíritu está contigo. Amén. Amén. Y qué interesante que entonces, una de las primeras cosas que el ángel le tiene que hablar a Gedeón es decirle en el versículo 12, Jehová está contigo. Es como decirle, Gedeón, mira, deja de ser el guerrero sin victorias que está sobreviviendo y recuerda primero en tu corazón, empieza a convencerte, Jehová está contigo. ¿Qué te parece si se lo regalás al que está al lado tuyo? Decir, Jehová está contigo. Wow, ¿y qué hará entonces si está contigo? ¿Qué hará si está contigo? El segundo concepto equivocado de Gedeón fue ahora decir, Dios ya no hace maravillas. Y es hasta como que se quejó, ¿no? Como que fue una queja, ahí como, bueno, no es Dios, es el ángel, así que al ángel le tiro todas las quejas, se las puedo decir. Total, el ángel es el enviado, el que viene a traer el mensaje. Y se descargó un poco Gedeón. Y dice, ¿dónde están aquellas maravillas de las cuales nos contaban nuestros padres? Amén. Y muchos a veces nos quedamos con eso. Sol se va a acordar, en Argentina hay un canal de televisión que se llamaba Volver. Sí.
Ese canal Volver daban todas las series en blanco y negro de hace muchos años atrás. Las más antiguas que vos puedas creer estaban en el canal Volver. Creo que no existe, no sé si sigue, ya no veo cable. Pero una de las cosas que a veces nosotros en la iglesia decimos es que cuando alguien solo repite historias del pasado y dice, oh, hace 10 años, la gloria de Dios, aleluya. Cuando alguien dice, oh, cómo se derramó el Espíritu, oh, cuántas cosas Dios hizo. Y ya nos damos cuenta, estamos hablando todo el tiempo de años anteriores, adivina en qué canal está tu vida. En el canal Volver. Y tal vez eso es lo que estaba viviendo Gedeón. Él estaba en el lugar incorrecto porque su mente y su corazón solo miraban como diciendo, ay, pero si nuestros padres nos contaron grandes maravillas, ¿dónde están esas grandes maravillas? Gedeón hace mucho tiempo que no experimentaba algo nuevo de parte de Dios. Y era lo que Dios lo estaba invitando, le estaba diciendo, vente para este lado, vente para el lugar correcto, vente para ahora poder entender el plan maravilloso de Dios, para que vuelvas a creer y a ver esas maravillas. Amén. ¿Cuántos creen que Amén. es posible? Amén. En Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús fue muy claro y a la vez fue muy directo. Él dijo, Jesús les dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Entonces ahora el Señor le habla a nosotros, a su iglesia, y nos dice, si tú de verdad quieres dejar de vivir en el lugar de la derrota, en el lugar incorrecto, es entonces el tiempo de tomar una decisión y empezar a creer. Amén. Dios puede usar mi vida. Amén. Yo podré discipular a alguien. Yo podré orar por alguien y si oro, ¿qué pasará? Amén. Amén. Una vez alguien me dijo, Alex, hace muchos años yo ni siquiera imaginaba que iba a ser pastor, y me dijo, Alex, vamos a un hospital a orar por los enfermos. Y yo me pregunté, como muchos de nosotros, ¿será que si oro se sana o será que si oro es mal? Se va rápido al más allá. Entonces, alguien me dijo, Alex, no es lo que vos vas a hacer. No es la oración que vos, porque uno se imaginaba y digo, bueno, si quiero que la gloria de Dios se derrame, tiene que pasar lo mismo que en el culto, tiene que pasar en esa sala del hospital. Entonces yo imaginaba que así tenía que ser la oración. Y cuando entras al hospital no puedes hacer mucho ruido. Alguien te dice, entra uno solo. Y entonces es, hermano, recibió a Jesús, no, bueno, ahí nomás le predicás, vamos a orar. Y por ahí la oración es muy silenciosa porque hay otras camas de personas. Yo he visto las series de televisión en Estados Unidos y cada uno tiene su propio cuarto, su propia habitación. Allá no. Allá puede haber una sala y hay una cama acá, otra cama acá, otra cama acá, otra cama acá. Y a veces hay que cambiar a uno y dicen todo lo que está para afuera porque hay que cambiar a ese. Entonces, a veces orar por alguien era muy difícil, pero entonces ahí aprendí. No era lo que yo podía hacer. Era cuestión de que yo pueda creer que esa oración no iba a ser en vano. De que esa oración de verdad podía cambiar la realidad de esa persona que en una cama de hospital necesitaba esperanza. Gloria a Dios. Y es ahí cuando te das cuenta que lo que tú puedes hacer es muy bueno. Amén. Y puede cambiar la vida de muchas personas. Sí, amén. Ahora preguntémonos, iglesia, ¿podremos hacer algo para bendecir a alguien más? ¿Qué dices? ¿Se puede? ¿Será que podemos discipular a alguien? ¿Será que podemos orar por alguien? ¿Será que si viene alguien nuevo lo podemos acompañar? Aunque sea mandándole un mensaje. Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Escuchaste la última canción de Miel San Marcos? Mira, te la paso. Ahí la puedes escuchar. Y aunque no creamos, hasta una canción ha ministrado el corazón. Lo único es ponernos del lugar correcto. El enemigo quiere que la iglesia esté callada. El enemigo quiere que la iglesia esté paralizada. El enemigo quiere que la iglesia se quede como el caballito encerrado en el zoológico. Pero adivina dónde te quiere el Señor. El Señor quiere que estemos en el lugar correcto, donde las cosas del Espíritu Santo se hablan, se mueven y suceden, y donde la presencia de Dios tiene el control. ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios. ¡Qué bueno! Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué más nos enseña esta historia de Gedeón? Bueno, a Gedeón es muy recordado y muy conocido por ser un poco cabezadura, cabezón diríamos en Argentina, ¿no? Cabezadura significa que no quiere entender. Y yo estoy seguro que en esta iglesia no hay ningún cabezón, no hay ningún cabezadura.
Pero es muy interesante la historia de Gedeón porque nos ayuda a comprender que a veces nuestro corazón está más convencido en el lugar de la derrota. Y Gedeón es muy conocido por ser el que le pidió señales a Dios de todo tipo. Dijo, bueno, este vellón que era como una especie de lana, que no se moje, después que se moje, y entonces él necesitaba muchas confirmaciones, como diciendo, bueno, si no tengo tanta seguridad, a pesar de que habló como un ángel, a pesar de que su nombre era guerrero poderoso, a pesar de que Dios trató con él de muchas maneras, de alguna manera él todavía no estaba tan convencido en su corazón y necesitaba esas señales. Hermanos, esto es algo que para mí es maravilloso. Dios trata con nosotros. Nos ama tanto que también nos tiene paciencia. ¿Sabías que muchas veces Dios nos quiere en el lugar correcto y nos ve haciendo otras cosas, nos ve lejos de sus propósitos, nos ve lejos del llamado que tal vez puso en nuestra vida, tal vez del don especial que Dios te dio? Tal vez Dios te dio algo especial que ninguno de nosotros tenemos y por eso somos una iglesia. Porque cada uno tiene algo especial para dar, para extender el reino. Pero tal vez el Señor nos ve en el lugar incorrecto, sin usar ese don, sin usar ese talento. Y el Señor nos ama y nos tiene paciencia. Y aún nos espera y nos sigue llamando. Y esto es lo que Dios trató con Gedeón. Por eso, en la segunda parte, el segundo punto que quiero desarrollar es decirles que cuando estamos en el lugar equivocado, siempre tendremos una excusa. ¿Cuáles fueron las excusas de Gedeón? ¿Las leíste? Mira, lo vamos a recordar en el versículo 14 y 15. Cuando el ángel de Jehová le dice, el ángel de Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dijo, no te envío yo. Entonces le respondió con dos excusas. La primera fue, he aquí, mi familia es pobre en Manasés. Y la segunda fue, yo soy el menor de la casa de mi padre. Si lo tendríamos que explicar, el decir que él es pobre es como decirle, yo no tengo dinero para comprar armas, yo no tengo dinero para convocar un gran ejército. Acá estamos todos empobrecidos, la situación económica no ha sido buena, así que siempre estamos sobreviviendo y por eso estoy escondiendo este trigo. Pero aún así, él le plació de alguna manera sacar lo que había en su corazón. Y entonces esa primera excusa representa, no tengo los recursos para hacerlo. ¿A cuánto de nosotros nos gustaría una iglesia con un templo propio, con muchos ministerios, con muchos jóvenes, niños, intercesores, maestros y todas esas cosas que siempre decimos, gloria a Dios y la iglesia puede crecer? Lo primero que tenemos que hacer es que esta excusa que a veces dice, pero no nos alcanza, no están los recursos, no somos muchos, y todos los peros y las excusas que se puedan desarrollar, es cuestión de empezar a entregárselas al Señor y dejar que Él ahora empiece a administrar nuestro corazón y diga, tú no eres pobre. Amén. Tú no eres pobre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Y muchas veces decimos, los recursos me faltan. ¿Sabes? Cuando yo empecé como pastor, ¿qué crees tú? ¿Que me fue fácil o que me fue difícil? A ver, mira mi cara. ¿Qué crees? ¿Que fue fácil o difícil? Dice, no, pastor, mi ojera, ya están saliendo canas por acá. Fue difícil. Fue difícil. Cuando yo llegué el primer mes como pastor, me cuentan todo lo que había pasado y por qué el pastor anterior se fue corriendo, en pocas palabras. Salió huyendo, no sé si fue en el nombre de Jesús, pero dejó todo, dijo, no doy más, me voy. Y en ese sentido, todas las cosas fueron negativas. Llegó la líder de jóvenes y me dice, estaba esperando que llegue el nuevo pastor para entregarle el cargo, acá está, no hay más líder de jóvenes. La hermana de tesorería me dice, no llegamos a cubrir el mes. Hay que hacer una venta de comida sí o sí, porque no cubrimos los costos. Otros dicen, bueno, yo me voy yendo de la iglesia porque no sé esto que el otro, que pasó con otro pastor, así que me voy. Cuando me di cuenta había poca gente, no cubríamos el alquiler del templo y a veces uno se podría preguntar, ¿a qué me llamó el Señor acá? A padecer, diría alguien. Pero eso es ponernos en el lugar incorrecto. ¿Dónde nos quiere el Señor? En el lugar correcto, donde le creemos a Él. Cuando dicen amén. Donde lo imposible se vuelve realidad porque creemos en ese Dios poderoso. Amén.
Y entonces mis excusas estaban empezando a nacer en mi corazón. Y entonces era, no voy a poder hacerlo, no hay recursos, soy el más pobre, soy el menor, hubieran elegido pastores de mayor experiencia, esto y el otro. Y todo ese negativismo que había dentro de la iglesia me estaba convenciendo a mí también. Y de alguna manera me estaba contagiando. Y como digo, en esta historia de Gedeón, lo más maravilloso es que Dios trató con el corazón de Gedeón. Y así Dios tuvo que tratar conmigo. ¿Saben lo que hizo el Señor? Me permitió tener un día libre de trabajo para hablar. ¿A cuánto les gusta que venga tu jefe y te diga, tomate el día? ¿Sí? Estaría bueno, ¿verdad? Te diga, anda a tu casa. Bueno, pasó lo mismo. Yo trabajo en una oficina y trabajo con una computadora. Entonces, ¿qué pasó? La computadora no funcionaba. Y me dicen, yo estaba contento porque digo, bueno, están todos trabajando, yo estaba tomando mate, charlando, hablando del fútbol, casi los lunes hablar del fútbol. Allá sí o sí es obligatorio. Y entonces en algún momento viene alguien y me dice, Ale, no viene el técnico, no va a haber solución, es en vano que estés acá, anda a tu casa. ¿Ustedes creen que yo me fui alegre o que me fui triste? Ay, no puedo trabajar, qué mal. ¿Cómo creen ustedes que me fui a mi casa? Me fui alegre, fui diciendo, gloria a Dios, un día libre, aleluya, para el siervo que tiene que descansar, esto que el otro. Entonces para mí fue una alegría, fue lo mejor del mundo. Y entonces ahí el Señor me habló y me dijo, ¿quién estaba más preocupado porque la computadora se arregle? ¿Tú o tu jefe? Yo decía, no, si yo sabía que por dentro, si no, se llegaba a arreglar. Iban a decir, anda a tu casa, ya no hay nada que hacer. Así que para mí eso no era una preocupación. Es más, tal vez diría que era una bendición. Pero sin embargo, tu jefe era el que estaba preocupado, llamando técnicos, llamando repuestos, lo que sea. Y cuando le dijeron que no, bueno, vete a tu casa. Entonces, ahí el Señor me dijo, entonces, ¿quién es el más preocupado en el que la iglesia no se cierre? ¿Quién es el más preocupado en el que la iglesia llegue al alquiler? ¿Quién es el más preocupado en el que la iglesia crezca? ¿Quién es el más preocupado en que la iglesia se multiplique y haya nuevos miembros y nuevos discípulos? ¿Quién es el más preocupado en el que este año haya una gran cantidad de personas bautizándose? Entonces dije, tú, Señor, tú eres el más preocupado. Entonces me dice, tú solo ven a mí y créeme porque yo soy el que lo va a hacer. Gloria a Dios. A partir de ahí mi visión dije, ay, que me estaba metiendo en el lugar equivocado, en el lugar de la derrota. Me pasé al lugar de la victoria que Cristo me da, me cambié en ese lugar y desde ahí no me bajé nunca más. Hermano, vinieron los años más maravillosos. Cambiamos de tesorera porque la tesorera se casa con un pastor y los mandan a otra iglesia. Y digo, bueno, me robaron la tesorera. Encima que hay poca gente, me roban ovejas que se casan con otros. ¿Por qué no miraron para otra iglesia? Pero rápidamente hay otro tesorero y entonces qué bendición. Porque empezamos a encontrar que ese nuevo tesorero empezó a encontrar los recursos más abundantes. Él me decía, pastor, todos los meses sobra, no solo cubrimos los gastos, está sobrando. Entonces que dijimos, es el momento de ahorrar. Cuando pensamos que todo está perdido, cuando pensamos que a veces no hay nada que nos ayude, empezamos a ver la mano y la provisión de Dios. Pero ¿qué tuvo que pasar para eso? Dios tuvo que tratar con nuestro corazón, porque en nuestro corazón estaban tal vez las excusas. No tenemos recursos, no podemos, soy el menor, el más insignificante, el menos capacitado. Pero recuerda, cuando el ángel de Jehová le habló a Gedeón, le dijo, ve con esta tu fuerza. Y eso habla de que Gedeón tenía la capacidad, eso habla de que Gedeón tenía lo necesario para poder hacerlo. Ahora, te pregunto y le pregunto a toda la iglesia, ¿tú crees que Dios puede usar tu vida para bendecir la vida de alguien más? ¿Crees que tienes todo lo necesario para poder hacerlo? Mira, todo eso que Dios te da, más lo que el Espíritu Santo hará, estoy seguro que Dios va a hacer de esta iglesia algo grande. ¿Cuántos creen eso? Amén. Ahora, ¿fueron solo las excusas, los problemas de Gedeón? Yo estoy seguro que no. También él estaba en el lugar equivocado porque se había olvidado que el poder de Dios podía usar su vida. Y ese sí es un llamado para todos nosotros. Cuando estamos en el lugar equivocado nos olvidamos de la capacidad que tiene Dios para usar nuestra vida como un instrumento de bendición. Ahora quiero que piensen en lo siguiente. En el versículo 14 le dice Dios, el ángel de Jehová
ve y conecta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y entonces le preguntó, ¿no te envío yo? Dios sabía que Gedeón tenía toda la capacidad para poder lograrlo, pero ahora necesitaba convencerlo de que él era el instrumento escogido de Dios. Gloria a Dios. Es muy interesante lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7. Le dice un texto muy conocido, le dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que Dios no llamó a cobardes, ¿cuántos sabían eso? Sino que Dios nos está diciendo, tú puedes hacerlo. Gloria a Dios. Es el momento de cambiar la mente y el corazón. Si estabas en el lugar de la derrota, donde el enemigo nos quiere tener, donde el enemigo quiere tener a la iglesia callada, de brazos cruzados, sin dar fruto, es el momento de volvernos al lugar donde el Señor quiere que estemos, que es el lugar de la victoria que Cristo nos da. Hay un pasaje muy conocido y tal vez esto va a resumir todo lo que quiero decir en pocas palabras. Está en Zacarías 4:6. Hemos cantado alabanzas basadas en ese pasaje. Hemos hecho muchas enseñanzas basadas en ese pasaje bíblico. ¿Y qué dice? Dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Qué dice? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tenemos que saber que Dios nos ha dado capacidad, que Dios nos ha dado habilidades, que Dios nos ha dado conocimientos, que Dios nos ha dado experiencia, pero eso solo no alcanza. Hay algo que tenemos que reconocer. Eso es lo que Dios quiere usar cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Sabes? La Biblia dice que somos vasos de barro. ¿Sabes qué significa eso? Que somos quebrantables, que somos frágiles. Un vaso de barro, por más que haya estado en el horno de fuego y se endurezca como la cerámica, tú sabes que si eso se cae en el piso un par de veces, ¿no? Se rompió. Pero la Biblia también dice que aunque somos vasos de barro, Dios ha puesto un especial tesoro en nosotros. ¿Sabes cuál es ese especial tesoro? El Espíritu Santo. Y esa es la mejor promesa que Gedeón podía encontrar. En el versículo 16 nosotros encontramos que ahora Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como si fuera a un solo hombre. ¿Qué promesa le estaba dando Dios? Su presencia. Gloria a Dios. No va solo, no está solo, el Espíritu Santo estará con su iglesia. Nosotros somos la iglesia que Jesús mismo declaró, de las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Entonces la iglesia de Jesucristo debe ser una iglesia que en el poder del Espíritu Santo pueda cumplir la gran comisión, pueda extender el reino de Dios. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Ahora, yo quiero agregar algo más. Y no quiero hablarles tanto como para que no digan, este pastor nos vino a contar chistes. No. Quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Qué capacidades tenemos nosotros? ¿Qué llamado? ¿Qué vocación? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón a través de estos años? ¿Hace cuánto has recibido a Jesús en tu corazón? ¿Alguno tiene más de 25 años de cristiano? Levanta su mano. 125 years of being Christian. A ver, ¿no? ¿Alguien menos de 25, entre 20 y 15 años de cristiano? A ver, levanta su mano. Ok. ¿Menos de 10 años? Ahí está, ahí está. ¿Alguien es nuevo, un año más o menos de cristiano? Sí, también. Ok. ¿Alguien de 5 años? Ahí, como que está, bueno, más o menos nuevito, todavía, medio que recién arranqué, 5 añitos nada más. Miren, déjenme decirles lo siguiente, y esto es algo que nosotros usamos muchas veces cuando queremos enseñar el evangelismo y la plantación de iglesias. Muchas veces tenemos muchos años en el evangelio y hemos vivido, como alguien dijo una vez, una vida totalmente evangélica. ¿Qué significa? Hemos cambiado nuestras amistades porque hemos
considerado que cada vez nos conectamos menos con ellos y nuestras únicas amistades muchas veces solo son cristianos. Y a veces tenemos razones, ¿no? Los que no son cristianos nos invitan a fiestas, a tomar, a perder el control y a hacer todo mal ante los ojos de Dios, así que en cierta manera, bueno, ha sido una manera de protegernos. A medida que nosotros hacemos esta misma encuesta en las diferentes iglesias, los resultados son siempre los mismos. ¿Cuántos de los que tienen muchos años en el camino del Señor tienen amigos que no sean cristianos? Y son pocos, ¿saben? Son pocos. ¿Y saben por qué? Porque nos acostumbramos rápidamente a vivir una vida evangélica. Sabemos que el domingo hay que ir a la iglesia, damos una ofrenda, cantamos unas alabanzas, escuchamos una palabra y el lunes, bueno, volvemos a la rutina de todos los días. Ahora, si ponemos a pensarnos en eso, ¿cuál sería la verdadera razón, el verdadero motivo por el cual Cristo dio su vida en la cruz? Y ahí entonces nosotros diríamos, no creo que sea solo para eso, sino que en verdad en la Biblia yo encuentro algo más. Cuando vivimos solo una vida evangélica, entonces estamos en el lugar de la derrota, donde el enemigo nos quiere. ¿Por qué no somos fértiles? Porque no estamos produciendo fruto. Porque no cumplimos el propósito de Dios. Pero el Señor quiere cambiar eso y ser como los nuevos. ¿Tú te dijiste que tenías un año o menos? ¿Menos de un año en el Evangelio? ¿Sí? Ok. Si a ti te pregunto, ¿cuántos amigos o amigas tienes que no sean cristianos? ¿Son muchos? Que no sean cristianos. ¿No? ¿Poquitos? Bueno, piensa la pregunta. Ahora, eso que pasó es lo que nos pasa a todos, los que son nuevos. Cuando le preguntamos a alguien de 25 años cuántos amigos no cristianos tienes, la mayoría dice son pocos, 1, 2, 3, o algunos te dicen hasta ninguno. Cuando le preguntamos a alguien que recién empezó en el camino del Evangelio y le preguntamos cuántos amigos cristianos tienes y amigos no cristianos, te dicen son más los no cristianos que los cristianos. Y entonces ahí es algo que nosotros podemos observar. Pasan los años y me vuelvo más evangélico, más evangélico, más evangélico, y entonces me acostumbro a vivir una vida de rutina y podríamos decir de religiosidad, algo muy superficial. En cambio, el que tiene el Espíritu de Dios, ¿qué crees que te va a decir que hagas con tus amigos no cristianos? Que le hable, que le ore, que le predique, y le diga, ese es mi amigo. Yo no quiero que se pierda en la condenación eterna, yo quiero que se salve. Si de verdad es mi amigo. No, pero lo que pasa es que ese me invita a la fiesta, me invita a tomar, me invita a drogas, no se puede, hay mucha tentación. Ok, fortalécete primero, llénate del Espíritu de Dios, pero después ve y gánalo para el Señor. Yo puedo contarles que Dios me habló mucho de esto a través de un amigo que era un desastre, decimos nosotros. Yo le iba a predicar a su casa con la Biblia y él estaba armando un cigarrillo de marihuana y me decía, es que esto me conecta con Jesús. Yo quería agarrar la Biblia y decirle, mira, como sos mi amigo, tengo la autoridad para darte con la Biblia en la cabeza. Y él me decía, no, pero me relaja, me hace bien, no sé qué, bueno. Y yo siempre oraba por él y le predicaba. Hermanos, mucho tiempo fue la oveja rebelde, que yo dije, no sé, Señor, ¿por qué lo pones en mi oración? Ya está, él estaba yendo a una iglesia que estaba a la vuelta de su casa, que era otra, así que listo, que se encarguen los hermanos de ahí, problema de ellos. Y Dios siempre me ponía en oración, a hablar con él, orar por él. Y saben, un día yo estaba en la oficina trabajando y él me llama y me dice, Alex, estaba llorando, Alex, me estoy bautizando. Digo, pará, es un miércoles, nada que ver, que no es domingo, no es nada. Me dice, me estoy bautizando, gloria a Dios, gracias por orar por mí. Ahí nomás me hizo llorar, yo me escondí ahí para que nadie me vea, me hizo llorar de la emoción, y yo dije, mirá, el más rebelde de todo, mirá, el que supuestamente iba a seguir drogándose toda su vida, ahora estaba convirtiéndose al Señor. De hecho, él fue uno de los que me mandó un mensaje hace unos días, me dijo, vio los estados de las cosas que subía, y me puso, el Señor te bendiga, el Señor te use, y gloria a Dios por lo que Dios está haciendo a través de ti. Yo jamás hubiera imaginado que un mensaje de él hubiera dicho eso. Y hoy yo digo, wow, qué bueno es cuando nosotros decidimos salir de ese lugar donde pensamos que nada puede cambiar y nos ponemos en el lugar de la victoria que Cristo sí nos da, donde podemos creer que mucho o poco, aunque no veamos los resultados, Dios de lo poquito siempre hará algo grande. Gloria a Dios. Y eso es lo que necesitamos.
necesitaba Gedeón entender. Gedeón veía que la derrota estaba asegurada, pero el ángel de Jehová le decía: Gedeón, vendrá una victoria tan tremenda que sería como derrotar a un solo hombre. Le faltaba que le diga: ¿lo podés creer? Y Gedeón diría: creo que no, necesito muchas señales. Pero ahí está la bendición del Señor. Dios sigue llamándonos a una vida de propósitos. Gloria a Dios. Dios sigue llamándonos a una vida de frutos. Dios sigue llamándonos a la iglesia que se despierta, que puede servir y que puede ser fiel y que puede dar mucho fruto. ¿Cuántos creen eso? Amén. Gloria a Dios. Gloria Ahora, a Dios. yo sí quiero llegar al final preguntándonos lo siguiente. Bueno, creo que podemos preguntarnos muchas cosas. ¿En qué lugar estamos viviendo hoy? Nos ha silenciado el enemigo, nos ha paralizado, nos ha hecho pensar que yo no puedo hacer cosas grandes para Dios. Que lo haga el pastor Elmer, él sabe mucho. Que lo haga alguien que está más preparado. Pero tú vas a abrir la Biblia y Dios te va a hablar a ti. Amén. Y Dios te va a llamar a ti. Y ahí te vas a sentir confrontado y tal vez vas a pensar y decir: bueno, entonces tal vez Dios quiere que yo haga algo para Él. Y ahí es donde Dios te va a recordar que todos dentro de una iglesia tenemos dones y tenemos talentos. Que todos dentro de una iglesia podemos ser instrumentos de bendición en las manos de Dios. Gloria a Dios. Y si alguien dice: bueno, pastorales, es que yo en realidad estoy mal porque me pasaron muchas cosas, esa puede ser una excusa. ¿Qué hace el enemigo? Nos pone del lado del herido, del lastimado, del que ha sido golpeado, del que ha sido traicionado, y nos hace estar en el lugar de la derrota. Pero Cristo no dio su vida en la cruz para que nos quedemos ahí. Amén. El Señor dio su vida en la cruz para que nosotros vayamos al lugar de la victoria que Él nos da, donde nuestra vida en verdad tiene un propósito, de verdad, donde yo puedo ser útil para el Señor. Gloria a Cuando Dios. estamos en el lugar equivocado, como dijimos, tenemos conceptos equivocados de Dios. Dios no está, Dios ya no hace milagros ni maravillas, y nos convencemos de eso. Cuando estamos en el lugar equivocado, entonces tenemos siempre una excusa. Soy el más pobre, mi familia es pobre, Manasés, soy el menor de todos mis hermanos, o sea, el peor o la peor opción que Dios podría haber elegido. Hubiera elegido a los más grandes, tal vez están mejor, tal vez yo no podría haberlo hecho. Y lo tercero, cuando estamos en el lugar equivocado, no usamos el poder que Dios nos ha dado, porque dejamos de creer en Él. Hoy Dios nos dice: iglesia, es tiempo de tomar una decisión. Yo probablemente, si vuelvo aquí, gloria a Dios, que vuelva, yo me gustaría saber qué ha pasado después de este mensaje. Amén. Pero lo que sigue a partir de ahora tiene que ver con tu decisión. Porque a mí el lunes ya me está tocando ir haciendo toda una travesía para volver a Argentina. Pero ahora lo que ocurra a partir de ahora tiene que ver con tu decisión. Tiene que ver con tu deseo, tiene que ver con lo que estás dispuesto a hacer. Y recuerda la moraleja que nos dejó el camellito: las habilidades, el conocimiento, la experiencia y las capacidades únicamente son útiles si estamos en el lugar correcto. Es por eso que es el momento de salir, tal vez, de ese zoológico, salir de esa condición de prisión y ponernos en el lugar en el que Cristo puede entonces usar nuestra vida. ¿Cuántos creen que Dios puede usar su vida? Amén. Gloria a Dios. ¿A cuánto le gustaría que Gloria a oremos Dios. por eso? Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Imagina lo siguiente: ¿cuántas cosas podría hacer cuando pongo mi ustedes y que el Señor haga su obra, que el Señor se glorifique, y que no importa las cosas que has pasado, no importa las cosas que has vivido, tomes este tiempo